Bienvenidas al podcast de Mujer que Persevera. Les saluda María René. Es un gusto estar en un episodio más con ustedes y en esta oportunidad hablaremos sobre la Biblia y la importancia de estudiarla. Y para hablar de este tema está conmigo Gaby Goñi. Ella es de nacionalidad peruana, vive en Miami, ella es autora del libro Redención y dirige el Instituto Bíblico para la Mujer. Y también es parte del team de Mujer que Persevera. Ustedes ya la conocen a través de los artículos que ella escribe para Mujer que Persevera y también es parte del podcast devocional de los Salmos. Gaby, realmente es un gusto tener este espacio contigo, así de que te dejo el espacio para que nos saludes y para que nos hables un poco de ti para aquellas que todavía no han tenido la oportunidad de escucharte. Bueno, muchísimas gracias ante todo al equipo por las constantes oportunidades de poder hablar de lo que nos apasiona o del que nos apasiona, mejor dicho, ¿verdad? Y sí, como dijo María René, mi nombre es Gaby. Yo vivo en Miami y he tenido el placer de servir al Señor en los últimos como más o menos 20 años casi ya, con una responsabilidad de lo que es la enseñanza. Y bueno, qué tema tan importante hoy, por supuesto, va perfecto. ¿Por qué la Biblia es tan importante estudiarla? ¿Por qué la estudiamos? ¿O cómo podemos hacer para no dejarnos ganar por las cosas que nos impiden? Yo le agradezco al Señor que al darme la responsabilidad de tener un don de enseñanza, pues con eso venía como un apetito por la palabra, ganas de no solamente leerla, sino entenderla, que es muy diferente. Y bueno, al tener también una audiencia constante con mis amigas y cualquiera que me prestara oído, pues uno va practicando hasta que realmente le agarre el hilo a poder realmente conocer a Dios más y más a través de la palabra. Así que bueno, eso es a lo que me dedico hoy en día. Como dijo María René, soy directora y fundadora del Instituto Bíblico para la Mujer, un instituto en línea que hace eso mismo, que es enseñarles a las mujeres cómo conocer más y más a Dios a través de la revelación escrita que Él nos ha dejado para darse a conocer. Así que, bueno, con esto te lo paso nuevamente a María René. Gracias, Gaby. La verdad es que ese tema de la Biblia es muy importante y a veces lo dejamos de lado porque estamos con muchas ocupaciones y no encontramos el espacio. Pero realmente para la Iglesia de Cristo no debe de ser algo dejar de lado, sino que es como un tiempo de que nosotras permitamos que el Espíritu Santo ponga ese anhelo en nuestro corazón para nosotros escudriñar las Escrituras. Y es aquí cuando nosotros entendemos las palabras de Pablo cuando ora a través de sus epístolas, por ejemplo en Colosenses, en Efesios, cuando él ora para que los discípulos que están en las diferentes iglesias crezcan en conocimiento y en inteligencia que viene de Dios. Y si analizamos eso, ¿qué quiere decir Pablo? Pues que a medida que nosotros crecemos y maduramos, necesitamos conocer más de Dios para que nuestras decisiones, nuestra vida sea moldeada. Pero ¿cómo nosotros podemos crecer en conocimiento si no buscamos ese tiempo para escudriñar, para estudiar nuestra Biblia? Y es por eso que durante el mes de septiembre nosotros hemos estado hablando sobre la Biblia y en los diferentes artículos que se han estado publicando hemos aprendido que tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos narran una sola historia, que es la historia de la redención, cuyo autor es Dios y el protagonista es Cristo Jesús. Y no podemos nosotros interpretar un versículo como único, sino que tenemos que interpretarlo a la luz de toda la Biblia, a la luz de su contexto histórico. Y de esa manera nos cuidamos de no extraer una enseñanza equivocada o de extraer y nosotros querer imponer quizás una doctrina que el Señor no nos ha indicado en ningún momento. Entonces, a raíz de eso, nosotros recientemente publicamos unas preguntas en nuestras redes sociales acerca de
qué tiempo tienen ustedes para leer la Biblia o qué inconvenientes han tenido. Y agradecemos a las hermanas que nos respondieron y que fueron muy sinceras en decirnos que a veces leen pero no entienden, o también el tiempo no lo tienen. A veces quizás los mismos afanes de la vida nos causan ansiedad y eso hace que nosotros no como que nos concentremos en estudiarla. Y realmente, hermanas que contestaron esta pregunta, no son solo ustedes, todas hemos pasado por esto, que no tenemos el tiempo, que a veces hemos leído un texto y decimos qué quiere decir aquí el Señor, más cuando son textos proféticos y que uno dice, ¿y aquí qué dice? No entiendo. Pero por eso vemos que el Señor nos va como dirigiendo a un solo camino, porque antes de que las hermanas abrieran su corazón con estas respuestas, nosotros ya habíamos empezado a planificar qué es lo que íbamos a hablar y vemos que el Señor lo que nos quiere hacer es como mostrarnos la importancia. Así de que con todo esto hemos comprendido de que necesitamos estudiar la Biblia intencionalmente. Y en esto a veces nosotros caemos en confusión porque no sabemos si es lo mismo. A veces decimos, ¿será lo mismo leer la Biblia que estudiarla? Y aquí es donde yo quiero preguntarle a Gaby, ya que ella es maestra de Biblia y tiene mucho tiempo de experiencia. Ella ya comentábamos que es autora de un libro que ayuda a ver todo el plan de redención en toda la Biblia. Gaby, ¿cómo nos puedes explicar tú cuál es la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla? Uh-huh. Bueno, excelentes comentarios que haces, María René, en cuanto a la honestidad de las hermanas que responden, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los impedimentos? O sea, ¿qué es lo que ellas encuentran que las está, digamos, deteniendo de alguna manera? Y mencionas varias cosas muy importantes y reales y que nos pasan a todas. Por ejemplo, el manejo del tiempo, ¿verdad? Por supuesto que nadie tiene todo el tiempo del mundo para hacer algo tan importante como lo es estudiar la Biblia, que también vamos a hablar acerca de la diferencia de lo que tú preguntas, ¿verdad? Pero ante todo, debemos entender que cuando el Señor nos llama a salir del mundo del cual venimos completamente con una mente caída, distorsionada, que tenemos una mente dispersa, que estamos acostumbradas a resolver las cosas de la manera más fácil y no difícil, no tenemos la costumbre, digamos, en estos tiempos, pues la gente no tiene ni la disciplina de leer, mucho menos meditar o razonar o tener una conversación que requiera usar la lógica y casi como que todas estas disciplinas que van a nuestro favor en cuanto a estudiar la palabra están tan deterioradas. Hemos puesto otras cosas como otras disciplinas por encima de la importancia del uso correcto de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí, espero haber mencionado algunas de las cosas que están contribuyendo, digamos, de mala manera en cuanto a la falta del estudio de la palabra, porque sí, te agradezco la oportunidad de hacer esa diferencia entre lo que es leer tu Biblia y lo que es estudiar tu Biblia, ¿verdad? Realmente yo pienso que leer la Biblia pues es algo muy lindo, es como casi, yo les digo a mis estudiantes, es como si fuera escanear, ¿verdad? Esta palabra de pasar un scan por unos documentos tan importantes, como aceptando que no los vamos a entender de primera, pero que queremos hacer el esfuerzo de, aunque sea, escanearlo a nuestra mente, pensando, bueno, si tenemos la mente de Cristo ahora, si estamos, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, hablando con las personas que conocen al Señor, digamos que son conocidas por Él. Entonces, tomando todo esto en cuenta, por más que lo entendamos o no lo entendamos por fe, ¿verdad? Hacemos una disciplina de leer la Biblia en forma organizada, porque tampoco se trata de contribuir con lo dispersa que está nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a leer un pedacito por aquí, un pedacito por allá, un pedacito por aquí? Y pensar que tarde o temprano vamos a
llegar a tener el entendimiento que requiere el ser cautivadas por Dios a través de su palabra, ¿verdad? Esto no sucede con nada en lo natural, ¿verdad? Un doctor no puede ir al colegio, a la universidad y decir, bueno, voy a tomar este curso y luego un pedacito de este curso y luego voy a leer un pedacito de esto, ¿verdad? Jamás esa persona podría alcanzar a ser, por ejemplo, un médico. Cuánto más importante con un tema espiritual, porque la palabra nos está comunicando un tema que requiere ojos espirituales, que requiere oídos espirituales. Por ende, digamos, el orden en lo que es el estudio de la palabra es sumamente importante, ¿verdad? Y cae sobre nosotros, los que hemos estado en el cuerpo más tiempo, vamos a decir, de enseñarle a otra persona que es nueva, digamos, por dónde empezar, a cómo construir un conocimiento básico y fundamental de la historia de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Y ayudar a una persona nueva en esto. Pero para esto, claro, requeriría que nosotros, las que decimos que estamos más tiempo en el cuerpo de Cristo, que nosotros estuviéramos no siempre aprendiendo y nunca, digamos, no siempre leyendo y tomando cursos y nunca aprendiendo, no pudiendo dejar de lado ya los rudimentos básicos, como dice el autor de Hebreo, ¿verdad? De Hebreos, y siempre hablando básicamente de lo mismo, no pudiendo crecer y llegando a ser maestros de las personas que llegan nuevas, de las personas que Dios trae al redil, que son nuevitas, y que necesitan que uno se sentara, aunque sea, para agarrar una Biblia y mostrarles, mira, de aquí a aquí es el Antiguo Testamento, de aquí a aquí es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que tú sepas, aunque sea, mira, aquí está el índice, ¿verdad? Le vas a ayudar a darte cuenta, hay diferentes tipos de géneros de literarios en la Biblia. No todo es igual, no todo se entiende de la misma manera. Lo que sepas, pasárselo por amor a una persona, ¿verdad? Cada una de nosotros conoce algo que la otra persona necesita y también tomar en cuenta que estamos entrenando a alguien desde abajo, que las personas necesitan las cosas básicas, no como tu versículo favorito o algo que el Señor usó para hablarte a ti en algún salmo, no. O sea, para esto también, otra cosa, el Señor ha dado, de acuerdo a Efesios capítulo 4, maestros en su cuerpo. Nunca la iglesia ha estado sin maestros, porque ahora no quiere decir que por vocación tú eres un maestro y no quiere decir que te pagan para ser maestro, pero sí quiere decir que tienes un don de maestro y practicando ese don de maestro con otras personas, pues también los maestros están ahí para ayudar a otras personas. Entonces, los bebés deben darse cuenta que necesitan una maestra, por ejemplo, nosotros, las hermanas, que necesitan una maestra y ponerlo como una prioridad, buscar, pedirle al Señor, Señor, trae a mi vida una maestra que me tenga paciencia, que me pueda enseñar desde lo básico, lo fundamental, que no me ponga, digamos, detalles apocalípticos, vamos a decir, a estas alturas, ¿verdad? Sino que realmente me enseñe el A, el B, el C, para que yo pueda leer, para que yo pueda estudiar la Biblia, para que pueda escuchar la voz del pastor. La gente se aburre, la gente no le ve el sentido de estudiar la Biblia porque realmente no la maneja bien, no la conoce, no la entiende, no conoce los conceptos bíblicos que lo pueden ayudar, ¿verdad? Dios está comunicando su historia. Dios no está tratando de hablarnos a nosotros independientemente de lo que tienes que hacer con tu trabajo en este momento. Eso vendrá, pero vendrá cuando tú conozcas en realidad lo que Dios está haciendo y luego Él te dará los detalles que necesites para continuar tu vida con el Señor. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo puedo colaborar en cuanto a la necesidad, ¿verdad? De cada una de nosotros rogarle al Señor, no tanto por un mejor trabajo, sino por un mejor maestro, ¿verdad? Una mejor maestra que realmente se pueda dedicar a nosotros, especialmente en los años fundamentales. Sí, amén. Gracias, Gaby. Realmente aquí has tocado muchos puntos como importantes en todo esto,
porque a veces, como tú decías, nosotros ponemos otras disciplinas, ¿verdad? Antes que nosotros dedicarnos al estudio de las escrituras, porque a veces creemos, aunque sí es importante, que con solo ir a la iglesia el domingo y escuchar el mensaje y lo que el pastor nos da, con eso nosotros ya tenemos para toda la semana, para todas las decisiones, para todas las emociones que a veces se nos descontrolan, y a veces no es así. Nosotros necesitamos también poner arriba la lectura de la Biblia junto con la oración, junto con el congregarnos, junto con hacer ayuno, junto con hablar de otros, de la palabra. Va a un mismo nivel de prioridades, porque así es como nosotras podemos dirigirnos en la vida. Nosotros hablábamos antes de iniciar la grabación de que tenemos claro de que el cristianismo se basa en una relación con Dios. Pero nosotros, ¿cómo estamos construyendo esa relación con Dios? O sea, la construimos, dedicamos ese tiempo en decir, si el Señor me está hablando en su palabra, porque es su revelación y es lo que Él quiere que yo conozca de Él, ¿cómo yo voy y busco eso para construir esa relación? Porque nosotros construimos relaciones de amistad en base a conocimiento. Yo puedo ser amiga de Gaby porque yo conozco sus intereses, yo sé qué hacen su tiempo libre o cuáles son sus pasatiempos favoritos, y a nivel de eso que yo conozco de Gaby, yo puedo dirigirme a ella y compartir. Y así como construimos relaciones de amistad, relaciones en la familia, eso es lo mismo con el Señor, que conozco yo del Señor. Yo no puedo pasar esa relación en lo que otros me dicen, si yo saber qué me dice a mí. Y eso es muy importante, y eso se construye a base de cómo nosotros buscamos al Señor en las Escrituras. Y también ese punto del estudio que tú mencionabas, un estudio organizado. No puedo yo irme de una sola vez a un versículo y querer entender ese versículo sin yo conocer todo el panorama que dice que tiene la Biblia, el panorama bíblico, que es, la Biblia es un conjunto de libros, pero que son uno solo. No es como disperso, no, Daniel no escribió una cosa y escribió algo que no tenga una relación con los demás libros de la Biblia o con el plan de redención que Dios tiene para nosotras. Y es ahí cuando entendemos que también necesitamos ser guiados, y por eso está los diferentes institutos. Dentro de ellos Gaby dirige uno, que es el Instituto Bíblico de la Mujer. ¿Por qué? Porque necesitamos ser guiados, que alguien que ya tiene ese conocimiento nos dirija. Como ella decía, nosotros podemos analizar un texto bíblico al conocer si es un texto profético, si es poesía, si es epístola. Así nosotros analizamos eso, y por eso, hermanas que nos escuchan, es necesario que nosotros busquemos también en nuestras iglesias locales grupos de discipulado, grupos de estudio bíblico. Si en nuestras iglesias por alguna razón no hay, buscar otro medio también, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchos institutos con sana doctrina que virtualmente nos están enseñando cómo estudiar la Biblia. Y yo me recuerdo que a mis inicios, cuando yo hace como 12, 13 años que empecé a ir a la iglesia y conocí de Dios, que el Señor me salvó, yo sentía una pasión tan grande por querer conocer de Dios, que yo leía mi Biblia y buscaba todo documento que yo pudiera, como que pudiera hacerme ver quién era Dios. Y saben, la verdad es que eso a mí me transformó. Yo venía como con un contexto realmente muy como problemático, y eso hacía de que yo tuviera ideas que eran ideas dañadas por el dolor, por el pecado. Y cuando yo empecé a estudiar la Biblia, y a mí algunos hermanos en la iglesia notaron de que yo preguntaba bastante. Yo era de las que, ¿por qué dice esto? ¿Y quién lo escribió? ¿Y por qué lo escribió? ¿Y cuándo lo escribió? Me empezaron a compartir folletos, me empezaban a compartir libros, y yo empecé a estudiar la Biblia. Yo me di cuenta cómo el Señor me fue transformando, y ya esas ideas que yo tenía, que yo decía, no voy a permitir que nadie me trate así. Yo era como muy egoísta, era como que yo voy a pelear por lo que yo quiero, pero el Señor me fue transformando a que no, ¿verdad? Que yo tenía que confiar en Él, yo tenía que ser amable, tenía que dejar que Él pusiera sueños en mí. Pero esto, amadas hermanas, solamente pasa cuando nosotros profundizamos en las Escrituras, porque ellos son los que nos dan el testimonio de Cristo Jesús, que nos da vida eterna. Así que agradecemos al Señor porque nos permite hoy tener ojos espirituales, como decía Gaby, para nosotros poder entender estas verdades que pueden transformar nuestra vida, que pueden nosotros
no veamos el estudio de la Biblia solamente como para tener un conocimiento intelectual más, y así como yo conozco de una profesión, yo conozco de la Biblia, sino que es la que nos transforma. Y en base a todo eso, creo que ya Gaby nos decía la importancia para que estudiemos la Biblia, pero también quisiéramos, Gaby, que tú nos dieras algunos consejos para que nosotros empecemos a estudiar la Biblia y seamos constantes en este caminar que es escudriñar y conocer del Señor. Uh-huh. Sí, María René, dijiste algo bien importante y creo que a veces la familiaridad de este comentario nos está robando, ¿verdad? Porque nuevamente no nos detenemos a pensarles en las implicaciones de lo que estamos diciendo. Decimos que el cristianismo se trata más de una relación en lugar de una religión, tradición, la manera que lo escuches o tú lo expreses, ¿verdad? Pero bueno, resulta que esta relación que el cristiano tiene con Dios está basada en una reconciliación, ¿verdad? No es una relación nomás como si uno empezara una relación con otro ser humano sin la base de que el trasfondo era que estas dos personas estaban en una enemistad, uno le debía al otro, ¿verdad? Una deuda gigante que no podía pagar. Entonces es importante que cuando digamos que nosotros estamos en una relación con Dios, que no descartemos, digamos, el contexto, de esa relación. Esta relación es una relación que ha sido reconciliada, ¿verdad? A un precio altísimo, ¿ya? Y no solo esto, sino que una vez que estamos restauradas a la relación, empezamos de nuevo, pero ahora empezamos de nuevo, digamos, bajo los términos de Dios, ¿verdad? Jesús le llamaría niégate a ti misma, ¿verdad? O sea, niégate cada que tú creas que tienes derecho, cada que tú creas que tienes tus cosas, niégate a ti misma, levanta tu cruz, que obviamente fue un instrumento de sufrimiento que gobernó la mente de Cristo todos los días de su vida, porque él caminó con un gozo hacia la cruz todos los días de su vida, no solamente cuando se aproximaba, que nosotros podemos pensar, pero lo que estaba del otro lado de la cruz lo motivaba a él, ¿verdad? Y éramos nosotros, su novia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es una historia tan impresionante, y cuando estamos siendo restauradas a esta relación, él nos está restaurando a esta relación por este medio que debe cautivar nuestro corazón, ¿verdad, hermanas? Porque si no es una prioridad para nosotros valorar esta reconciliación que nos ha dejado ahora en una relación, pues entonces pensaremos que, bueno, ahora tenemos una relación con Dios como si no tuviera ni trasfondo, ni propósito, ni meta, ¿verdad? Entonces así ignoramos los términos del Señor y pues no vamos a poder, obviamente, aprovechar esta nueva relación como debemos hacerlo. Entonces, entender mejor y mejor la obra de Cristo en el Calvario, la verificación de su resurrección física al tercer día, es tan importante. Con esto quiero decir esto: que el Evangelio es el mensaje a través de toda la Biblia con poder para salvar, sanar, santificar, ayudarnos a madurar. No hay otro mensaje en la Biblia que Dios haya provisto para nosotros, que esté centrado en Cristo, que conduzca a todo esto que necesitamos. Cuando pensamos que el Evangelio es la puerta que nosotros abrimos de adentro hacia afuera para dejar entrar a Dios, para que Él sea parte de nuestra vida, aquí ya estamos empezando con el pie izquierdo. Necesitamos alguna hermana, y por esto voy a decir, pedir. ¿Qué estamos pidiendo el Señor? Si el Señor nos ha dicho que todo lo que pidamos de acuerdo a su propósito, que esto significaría en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para glorificar al Padre en el Hijo, entonces podemos estar seguras de que Dios va a proveer para nosotros lo necesario. En este caso, como dijo María René, ella tenía curiosidad para 100 personas probablemente, ¿verdad? Bueno, si ella tiene curiosidad, pues, ¿qué tal si nosotros decimos, Señor, dame la curiosidad que tiene esta hermana?
porque obviamente no la deja en paz su curiosidad, entonces ella tiene que empujar y hacer todas las preguntas que la van a llevar ¿a qué? A averiguar, a preguntar, a consultar, a leer, a comprar libros, así tengas que pagar plata, a pagar un curso si es que es necesario, porque es una prioridad pedirle al Señor hambre de su palabra, oídos que estén atentos, porque si la palabra dice, si alguno de vosotros en Santiago 1 tiene falta de sabiduría, pídala a quién, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y se la dará. Pero, ojo, pida con fe, es decir, con fe en Cristo, ¿verdad? O sea, esto es relacional, ¿se dan cuenta? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué quiere decir? Esto de arrastrada por el viento tiene que ver con doctrinas que no son la doctrina sólida, sana y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las novedades nos llaman la atención, o escuchar un mensaje por aquí, un mensaje por allá, tener como 6 puertas abiertas. ¿Cómo esto va a conducir a que tú puedas desarrollar un fundamento, que puedas desarrollar? Entonces, pídele al Señor una maestra. Si está dentro de tu congregación, bendito sea Dios. Si no está dentro de tu congregación, bueno, pero pide una que tenga no solamente una doctrina sana, sino que tenga una vida que muestre una doctrina sana, ¿verdad? Y vete por ahí. Todos necesitamos hermanas mayores, todas necesitamos como madres espirituales que nos ayuden a conocer al Señor por medio de su palabra. Así que hoy por hoy, como dice María René, pues hay muchas oportunidades, pero no todas son la que te conviene. Entonces, pídele al Señor que te lleve a este punto de encontrar una mujer que te ayude a desarrollar tus doctrinas fundamentales sanas, centradas en lo que Dios ha dicho y no lo que a uno le gustaría que Dios le diga, ¿verdad? Gracias, Gaby. Realmente mucho de lo que nos dices, tenemos que nosotros tener esa sabiduría para pedir, ¿verdad?, correctamente aquello que necesitamos, porque no se trata, como tú decías, solamente de buscar a alguien que tenga un conocimiento bíblico firme, sino que también que tenga una vida que sea acorde a eso, que predica cosas que hoy en día tristemente no se da en diferentes medios, pero que si nosotros pedimos al Señor, Señor, mándeme a esa mujer, ¿verdad?, que a mí me enseñe y que me ayude a modelar una vida de piedad. Eso es lo que el Señor nos va a ayudar, y nosotros saber también, tener ese discernimiento entre qué es y qué no es, porque necesitamos realmente que seamos enseñadas cómo nosotros ser amables, cómo amar a nuestros esposos, cómo vivir la soltería para aquellas que todavía están en esa etapa, cómo ser buenas madres o abuelas. Según sea la etapa de nuestra vida, siempre necesitamos una instrucción. No quiere decir que porque estamos en una etapa que en años ya tenemos muchos años, quiere decir que con eso tenemos ya toda la sabiduría necesaria. Siempre necesitamos que alguien nos instruya, y es por eso de que necesitamos vivir en oración para que el Señor sea el que nos guíe. Y Gaby nos mencionaba la importancia de nosotros aprovechar esa nueva relación que está restaurada gracias a Cristo Jesús, esa relación que el pecado rompió en el huerto del Edén, y que dice de que ya no podía tener esa relación directa Dios con el hombre, porque Dios es santo, pero Cristo Jesús vino a morir por nosotros, pero también a resucitar para darnos una esperanza. Y yo creo, Gaby, de que como mujeres, al entender esto que Cristo Jesús hizo, al entender su obra, al entender el porqué de su muerte y de su resurrección, al comprender eso, nosotros sentimos como esa necesidad de buscar depender de Él. Como tú comentabas hace días en tus redes sociales, creo que decía que su redención trae nuestra rendición. Y eso es la clave, nosotros comprender qué hizo el Señor para que nosotros nos rindamos y digamos: Señor, yo no puedo vivir. El Evangelio no es una puerta o un camino, el Evangelio es la vida misma, es esa vida que
que el Señor nos dé en abundancia, pero para vivir, como tú decías, en sus términos, no en los míos, porque si nosotros queremos seguir viviendo en nuestros términos, vamos a seguirnos dañando, equivocándonos, dañando relaciones con otras personas, y todo esto se centra siempre en una verdad fundamental, el conocer al Señor. Y decía, hay un versículo bíblico que no recuerdo cuál es exactamente, pero que dice cuál es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él y la vida eterna que Él nos da. Ese es como nuestro propósito. Y si nosotros queremos buscar otro propósito, vamos a seguir como confundidas. Y ante esto, vuelvo yo a retomar la pregunta, porque ya tenemos toda la base en la que nosotros les hemos explicado y hemos conversado por qué es importante estudiar la Biblia, qué nos enseña la Biblia, la importancia de buscar una mujer que nos guíe, ya sea de nuestra congregación o de otra congregación según sea el caso, pero que esa sabiduría. Pero llegamos al punto de cómo nosotros, encontrando herramientas para estudiar la Biblia, encontrando una mentora que nos guíe en el estudio de la Biblia, cómo podemos ser constantes entonces estudiando la Biblia. Amén. Mil gracias. Lo pones exactamente como para poder hablar de esto tan importante, que es la parte práctica, ¿no es cierto? Mira, tú comentas algo acerca de que el Señor nos ha restaurado la vida, ¿no? Y mira, si estudiamos a Jesús, por ejemplo, ya vemos la vida de Él caminando hacia la muerte. Nosotros como seguidores va al revés, nosotros tenemos que morir todos los días hacia la vida, ¿verdad? ¿Okay? Y esos son los términos de los cuales estás hablando ahora mismo, ¿verdad? Cuando Jesús dice, niégate a ti mismo. O sea, esto es una tarea diaria. Este es el estilo de vida contrario al estilo de vida que hemos tenido cuando no estábamos en redención, cuando no habíamos sido redimidos por el Señor. Nosotros nos dejábamos guiar por los deseos de la carne, lo que sea. Quiero comer ahorita. Ok, después me pongo de mal humor. Porque no comí ahorita. Luego quiero dormir. Me muero de sueño. Le gritamos a todo el mundo porque nos morimos de sueño y todo así, ¿verdad? ¿Ok? Y casi nosotros no teníamos que negarnos a nosotros mismos, porque aun cuando cuidábamos a nuestros hijos, cuando nos atendíamos a nuestra familia, todo lo que parecía aún de lo cual, wow, nosotros somos, lo hacíamos por nosotros mismos, porque qué va a decir la gente, ¿verdad? Bueno, les voy a dar que coman para que no molesten, o sea, este tipo de cosas. Pero la vida en Cristo es totalmente diferente, y he aquí cuando llegamos a la parte práctica, ¿verdad? Si nosotros sabemos que necesitamos una renovación de nuestra mente para ser transformadas de la imagen caída que teníamos hacia la imagen del Hijo perfecto, que es el varón perfecto, ¿ok? ¿Quién de nosotras piensa que esto va a pasar de la noche a la mañana? ¿Quién de nosotras piensa que esto va a pasar si nosotros no le metemos, digamos, un compromiso donde tú te estás negando a ti misma? No tengo ganas, no, pero esto es aburrido, pero no, nos dejamos ganar por todo esto en lugar de decir, Señor, si tu palabra es vida, como dice, si yo la necesito para ser transformada, me la voy a comer como un brócoli que no me lo quiero comer porque lo necesito, ¿verdad? Voy a buscar primero tu reino y tu justicia antes de buscar mi reino y mi justicia, antes de poner el desayuno, el ir al gimnasio, el hacer la comida para los bebés, lo que sea. Si todo esto no te alcanza, pues entonces empiezas hasta antes, ¿verdad? Lo que tengas que hacer a las 3 de la tarde, a las 5, a las 8, a las 10. No conozco tu horario. Esto no es, nosotros no te podemos dar la receta perfecta, ¿ok? La cosa es que tú sepas que te está costando, que tú sepas que estás haciendo todo el esfuerzo y no te vas a dejar ganar por ninguno de los pensamientos de tu carne, como no tengo tiempo, no me alcanza, estoy súper cansada. Bueno, todo esto
entraría en el niégate a ti misma, levanta tu cruz y sígueme. Sígueme lo dice una persona, no lo dice una palabra muerta, como ay, otra vez leer los salmos, ay, otra vez leer esto. No, si tú te acostumbras a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Cuando estés en el sermón más aburrido que tú digas, wow, este sermón parece que lo han bajado desde el internet, porque sucede, tristemente, pero tú vas a escuchar la voz de tu Señor que te va a decir esto. Bueno, niégate a ti misma, ¿verdad? Lo que Él te tenga que decir, ¿verdad? Levanta tu cruz y saca lo que puedas de este sermón. Y empieza a orar para ver qué vas a hacer, si te quedas o te vas o lo que sea, ¿verdad? Pero es un sacrificio constante, pero como dijo Cristo, si tú tratas de conservar tu vida, ¿verdad? De la manera que tú la tienes, de la manera que tú estás acostumbrada, porque nadie te conoce a ti más que tú, la perderás. Pero si pierdes tu vida por su causa, por su nombre, es decir, pierdes tu horario y todo lo que a ti te gustaría hacer y lo que tienes que hacer y tus responsabilidades y el trabajo y no sé qué y no sé qué cosa. Si tú te atreves a perder tu vida por Él, recién empezarás a conocer lo que realmente es la vida. Y esto es lo que el Señor nos dice, a mí, a ti y a todos, porque Él tiene sus términos y nadie le va a hacer cambiar sus términos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y sus términos están establecidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quieres disfrutar una relación viva, una relación como llena de gloria con el Señor? Pues atente a sus términos y no trates tú de ponerle los términos a Él. Esto es lo que les recomiendo de todo corazón. Amén. Gracias, Gaby. De verdad de que eso es el centro de todo. Tú mencionabas sacrificio. Y si nosotros buscamos la definición de sacrificio, eso es un esfuerzo, es un trabajo que nosotros nos proponemos hacer para conseguir algo. Y eso es justo, porque nosotros en nuestra carne, en nuestro día a día, aunque nosotros quisiéramos decir que sí, no nos sale a nosotros naturalmente decir me voy a sentar a orar y a leer mi Biblia. Hay muchos días que nosotros no, la mayor parte del tiempo en nuestra carne no sale eso, porque estamos más afanados en otras cosas. Entonces es un sacrificio porque yo digo, yo necesito del Señor y yo me siento y yo me oro, o sea, yo me pongo a orar porque si yo no oro, a mí en el día me va a ir, o sea, mal porque voy a salirme de control, voy a olvidar su palabra. Yo necesito sentarme y estudiar mi Biblia y ese es el sacrificio y esa es nuestra ofrenda racional que también menciona en Romanos. ¿Qué quiere decir racional? Que yo estoy entendiendo por qué lo necesito y yo lo hago con un sacrificio porque es vida eterna. Y aquí está el versículo, lo busqué porque no quería quedarme con eso. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué poderoso, porque esa es la vida eterna, conocer a Dios y conocer a Cristo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de las Escrituras, a través de la Biblia, del Antiguo al Nuevo Testamento completa, nos revela quién es Dios y nos revela nuestra incapacidad para buscar a Dios y la necesidad que tenemos de depender de Dios, porque no es nuestra fuerza, no que es su fuerza en nuestra debilidad. Y entonces por eso yo vuelvo al punto y digo, tenemos nosotros que ser lo suficientemente humildes para decir yo no puedo en mis fuerzas. En una de las respuestas que yo le daba a las hermanas que se abrían con nosotros en redes sociales, yo le decía, prepara un día antes el lugar donde vas a estudiar tu Biblia para que eso te duermas pensando que tienes ese compromiso. Yo a veces hago eso. Yo digo, no, si yo en la mañana no tengo esto listo, yo no me voy a sentar a leer la Biblia. Yo limpio una mesa en mi sala, pongo la Biblia, pongo mi libreta, pongo mis lapiceros y yo digo, eso es para mañana yo levantarme y sentarme antes de hacer todo lo que tengo que hacer. Eso requiere un sacrificio porque es levantarse más temprano y requiere dormir menos si lo vemos así. Pero yo digo, no, si yo no hago esto, yo no voy a funcionar porque me voy a olvidar de más del Señor y abunda mi propia humanidad. Entonces esto son como consejos que ya nos dio Gaby y también que
que nos ayudan a ver que no tenemos que creernos las super mujeres y decir, no, yo me las puedo hacerlo todo, sino que es esa dependencia del Señor y recordar que la vida eterna es conocer a Dios y conocer y creer en Cristo Jesús, que lo envió Dios y que murió por nosotros. Realmente nosotros antes de Cristo no éramos nada y ahora valemos precio de sangre. Pero no es por nuestras capacidades, no es por nuestra ubicación geográfica o por nuestros títulos, sino que es porque el Señor pagó precio de sangre y eso nos ayuda a rendirnos. Como ya cité a Gaby, ella decía, nos trae nuestra rendición, nos rendimos y damos ese culto racional. Entonces, amadas hermanas que nos escuchan, nuestro propósito en Mujer que Persevera es ayudarte a que tú puedas comprender a través de las escrituras por qué el evangelio es importante para nosotras, pero también a darte consejos prácticos para tú vivirlo día con día, porque realmente no es algo que sea complicado. Lo complicado es nosotros morir a nuestro yo, como nos decía Gaby, decir yo tomo mi cruz y yo sigo y dejo críticas y dejo de tener favoritismos, porque a veces eso mismo entra, ¿verdad? Que decimos nosotros, yo solo quiero escuchar a Gaby, un ejemplo porque está aquí, estamos compartiendo, yo no quiero escuchar a nadie más y a veces nos equivocamos porque realmente es la palabra de Dios que se está predicando a través de una persona. Y nosotros no nos permitimos ver a través de otra la experiencia que Dios le ha permitido vivir. Así que, hermanas, nosotros queremos animarte a que estudies tu Biblia, a que busques estudiar de forma ordenada lo que dice la Biblia, a no verlo como un libro de historias separadas, sino que es la única historia que importa en nuestra vida. Por eso también preparamos el estudio del Salmo 119, que es un salmo que nos habla de la importancia de la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos vivifica, que nos da vida eterna, que nos restaura, que nos consuela, que nos exhorta. Y en ese estudio tú puedes ver toda la importancia de la Biblia y también lo que queríamos enseñarte a través del estudio es cómo tú puedes hacerte preguntas claves cuando lees un versículo, a subrayar y decir esta palabra yo no la entiendo, yo la busco en el diccionario, yo siempre tengo esa forma de estudiar y por eso cuando dicen una palabra yo busqué qué sacrificio y ahí ya me da a entender, esto requiere, qué significa disciplina. Así de que esto es como eso lo que nosotros queremos transmitirte. Y no sé, Gaby, si tú para ir finalizando, nos das un último consejo o un último punto, ¿verdad?, de la importancia de la Biblia y cómo nosotros poder vivirla. Bueno, creo que quiero agarrar para cerrar cositas que tú has dicho que son tan importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la humildad es tan importante, ¿verdad? No importa si tenemos 50 años, si le vamos a pedir ayuda a alguien que tiene 27, ¿verdad? Porque le vemos que, wow, esta chica conoce, ¿verdad? ¿Cómo conoce? O sea, tener la humildad, porque todos llegamos al tiempo al cuerpo de Cristo en diferentes edades. Entonces, humildemente pedir ayuda y luego si esta persona te está dando el tiempo que esa persona puede, pues sacrifícate tú, o sea, no pienses como que, bueno, sí, quiero tu ayuda, pero tiene que ser el jueves a las 3 de la tarde, o sea, ponte a pensar, eres tú el pobre, tú eres la que necesitas la ayuda. Si esta persona te dice, te puedo ver a las 10 de la noche, pues haz el esfuerzo, muere a todo lo que tienes que hacer y pídele al Señor que te ayude. Pide consejos, pide por dónde me dirías tú que empiece si yo realmente no sé nada de esto, nada de esto. Y luego hazlo. O sea, no pidas consejos como para llenarte los oídos y no le vas a obedecer a nadie. O sea, busca a esta persona y luego atente a que esta persona te ayude, ¿verdad? La Biblia es la fuente de vida. Es lo único que nos revela quién es Dios. No solamente quién es Dios, sino qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que ha hecho, qué es lo que está haciendo y qué es lo que hará. Si realmente quieres estar al día, yo te digo, abandona las noticias, abandona a lo que le estás prestando tiempo y regrésate a lo básico, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es como María, siéntate a los pies y escúchalo a Él, ¿verdad? Él te llevará en el camino de la vida, que es angosto,
pero que resultará en lo mejor que has podido hacer en toda tu vida. Amén. Amén. Gracias, Gaby, por este espacio. Sé de que confiando en el Señor va a ser de mucha edificación para cada una de las mujeres que nos escuchen ese tiempo, de ver la importancia de la Biblia, de hacer esos espacios, de hacer un sacrificio, de tener como meta conocer al Señor. Así de que, Gaby, te pido de que para ir cerrando este espacio tú nos ores por nosotros, nos dirijas en una oración para que nuestro anhelo sea estudiar las Escrituras. ¿Cómo no? Padre amado, te agradecemos de todo corazón por concedernos el entender, aunque sea lo mínimo, pero lo más importante, de cómo nosotros debemos responder con rendición a tu redención. Señor, ayuda a cada una de las oyentes a ser honestas, a ser humildes, a poder ser transparentes frente a ti, a rogar que tu Espíritu Santo, quien es el maestro por excelencia, las lleve de forma organizada por estudios que van a ir en construcción de una fe sólida que los lleve a poder confiar en ti, para que cuando tú nos dirijas en cosas que parecen mínimas, que nosotros entendamos que mejor es la obediencia aún que ser un sacrificio. Nos estás llevando ahí porque así es tu Hijo Cristo Jesús. Él todo lo hizo por amor. Él todo lo hizo por obediencia. Ayúdanos a nosotros a hacer como Él, te lo rogamos, para la honra de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Gaby, y gracias a todas las que nos escuchan. Esperamos muy pronto estar en un nuevo episodio de Mujer que Persevera, y pues invitamos a que seamos mujeres que perseveran en la palabra de Dios. El Señor te bendiga.